Jesús, amén. Dios los bendiga. ¿Saben por qué está tan poderoso aquí? A lo mejor alguien más las escuchó, pero gracias, Dios me lo confirmó de varias maneras. Pero las trompetas de plata terúa estuvieron sonando durante todo el tiempo de alabanza. Amén. Ese sonido es el sonido que indica que es hora de desarmar el campamento, levantarse y seguir marchando, seguir adelante, seguir camino a la meta. Amén. Y Dios me mostró otras cosas en el espíritu. Pude ver el campamento marchando bajo las insignias y todos nosotros íbamos danzando. ¿Y saben dónde íbamos? Íbamos bajo la insignia de Judá. Amén. Gracias, Jesús. Es tiempo de levantarse, es tiempo de conquistar nuevo territorio, nuevo terreno. Ya es tiempo de dejar atrás todo aquello que nos ha tenido restringidos, que nos ha tenido cautivos. Es hora de echar mano de la sangre resucitada del Señor Jesucristo, del poder de su Espíritu Santo. Ya es hora de creerle a la palabra de Dios. Amén. Y hacer una elección en nuestra voluntad y levantarnos y marchar. Ya no queda mucho terreno que conquistar. Ya estamos casi en el final de la carrera. Amén, pero todavía falta un poco, así es que todavía tenemos tiempo. Así es que sigamos adelante. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vámonos a Números capítulo 11. Números 11. No, mejor hagamos Números 9 y entonces haremos después Números 11. Hagamos Números 9. Números capítulo 9 del verso 15 al 23. Números 9 del 15 al 23. La única persona interesada en que usted y yo no completemos nuestra carrera espiritual y no lleguemos a la meta de ser hechos uno con Cristo, de formar parte de su esposa, de entrar a la tierra de Canaán. Esa es la tierra matrimonial. Por eso en el libro de Isaías le llaman Beula, la tierra casada o la tierra matrimonial. El único interesado en que no lleguemos es Lucifer allá afuera y su cuate Leviatán que está aquí adentro. Amén. Pero si sabemos nosotros lidiar con esta batalla mental con la que tenemos que lidiar todo el tiempo, entonces tampoco vamos a darle cabida a la batalla que arrecia alrededor nuestro y afuera de nosotros. Amén. Gracias, Jesús. En Números capítulo 9 verso 15 dice: después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. No, espérenme, será Números 8. Números 9, 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, ellos partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían.
Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Moisés lo había dicho, Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Era Dios quien iba conduciéndolos a través de esa columna de nube y fuego, figura, por supuesto, del Espíritu Santo. Amén. Así es que no era al azar que ellos llegaban a los lugares a los que llegaban en su travesía por el desierto. Y tampoco era antojadizamente que ellos se quedaran más o menos tiempo en cada sitio donde se detenían. Era al mandato de Dios. Si la nube se levantaba y empezaba a moverse, desarmaban el campamento y empezaban a moverse. Si la nube no se iba para ningún lado, ellos se quedaban allí acampados, estacionados, el tiempo que la nube estuviera acampada o estacionada en ese lugar. ¿Cree que Dios no tiene el control de cada detalle en nuestra vida? Amén. Y hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para conquistar terreno nuevo. Amén. Y hay un tiempo para dejarnos conquistar por Dios este terreno de aquí adentro. Hay un tiempo para todo. Ahora, en Números capítulo 11, verso 33, cuando ya en este capítulo la nube se levantó por primera vez después que ellos dejaron el monte de Sinaí. Por cierto, las trompetas de plata están en los primeros versículos del capítulo 10, ahí están mencionadas. Pero en el verso 33, Números 10:33 dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. En esta ocasión, la columna de nube y fuego no se detuvo ni para que hicieran siesta. Dios tenía prisa. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. La palabra vuelve es la palabra hebrea shuv. Esa la hemos mencionado bastante acá. Entre todas las cosas que shuv o vuelve significa restaurar, reparar, refrescar. Así es que hay tiempo para conquistar allá afuera y hay tiempo para ser refrescados por el Señor, porque nosotros necesitamos ser convertidos o reparados, compuestos. Algo está descompuesto y necesita ser compuesto. Ahora, el tiempo en el que vamos a estar nosotros estáticos en un lugar para que Dios pueda trabajar en nosotros lo que necesite trabajar, eso solo le compete a Dios. Pero hay un plan y hay un propósito. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios dijo 40 años. ¿Y qué creen que pasó el año 40? Ese año cruzaron el Jordán. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que subas al monte 40 días. ¿Qué creen que pasó? A las 11:55 de la noche del día 40, Moisés bajó del monte. ¿Sí? Dios dijo que Israel iba a ser llevado cautivo, tomado cautivo 70 años por los caldeos. ¿Qué creen que pasó el año 70? Dios empezó a alborotar a todo el mundo. Y en el año 71 venían de regreso a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén. Amén. Dios permite que nosotros seamos tomados cautivos, porque Dios está listo para hacer una obra en nosotros, para trabajar en nosotros. Nada sucede sin que el Señor tenga el control de todo. Y este es un gran misterio, es un misterio maravilloso, porque Dios tiene control aún de nuestras propias torpezas, aún de nuestras malas elecciones. ¿Cómo conciliamos nuestro libre albedrío con la voluntad de Dios y el plan maestro de Dios? Yo no sé. Si usted sabe cómo, explíquemelo. Pero sí sé una cosa: nosotros somos seres humanos finitos, limitados, pequeños. Dios, Él es el creador, Él es infinito, Él es ilimitado. Dejaría de ser Dios si no pudiera gobernar sobre todo en nuestra vida. Qué misterio, ¿verdad? Porque su presencia y su plan maestro y esas cosas no anulan el libre albedrío del hombre y la responsabilidad que el hombre tiene de rendirle cuentas a Dios por sus elecciones.
Pero por el otro lado, el hombre no puede burlar a Dios y empezar a hacer cosas detrás de sus ojos que Dios no vea. Amén. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué bueno es estar en buenos términos con Dios. Amén. Así es que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para, como en el caso de Israel, 70 años cautivos en Caldea. Había un tiempo, tenía que ser necesario. ¿Por qué fueron tomados cautivos por los babilonios? Pues últimamente fue culpa de ellos, ¿o no? Fue elección de ellos. Dios les dijo, si oyen cuidadosamente mi voz y guardan mis palabras para ponerlas por obra, todas estas bendiciones van a seguirlos, ¿verdad? Pero dijo, si ustedes echan tras sus espaldas mi palabra, si ustedes se olvidan de mis caminos, entonces les va a pasar todo esto. Y Dios ya les había dicho que iba a venir una nación extranjera y los iba a llevar cautivo. Así es que no está pasando nada que Dios no les haya advertido. Amén. Y nosotros somos iguales, ¿verdad? Ya sabemos que nos va a ir mal. ¿Por qué insistimos? No sé. Pero ya sabemos. Lo más chistoso es que le echamos la culpa a Dios después, ¿verdad? Pero Dios está detrás. ¿Saben por qué? El amor de Dios es infinito, maravilloso, y no es algo que esté condicionado a nosotros. Dios eligió convertirnos en el objeto de su amor. Él no va a dejar de trabajar con nosotros. No importa si tiene que subirle a la hornilla, Él va a trabajar con nosotros como tenga que trabajar con nosotros. Pero Él va a velar porque seamos lo que Dios quiere que seamos. Amén, amén. Bueno, hoy quiero irme a Nehemías. Lo mencionamos hace como 2 o 3 domingos, pero así un poquito en carreras. Pero quiero detenerme en Nehemías y ver un poquito más en detalle algunas cosas allí. Y cómo aprendió Nehemías, o más bien cómo lidió Nehemías con todo aquello con lo que le tocó lidiar y cómo es que obtuvieron el resultado que deseaban, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel había sido tomado cautivo por los caldeos. Culpa de ellos, culpa del pueblo de Israel por haber desobedecido a Dios. Pero Dios usó ese tiempo obviamente para trabajar con ellos. Era uno de esos tiempos en los que, por así decirlo, la columna de nube y fuego se estacionó en un lugar 70 años. ¿Alguna vez ha estado usted estacionado en el mismo lugar ya por bastantito tiempo? Bueno, no se altere, no se quite la vida. Sea fiel, busque a Dios. Y cuando Dios diga ya hice lo que tenía que hacer aquí en este corazoncito. Amén. ¿Qué creen? La trompeta va a sonar, vamos a desarmar el campamento y vamos a seguir adelante en nuestra jornada espiritual. Amén. Muy bien. Vámonos a Nehemías. Y en Nehemías también encontramos nosotros un cuadro de cómo opera el enemigo, de la oposición que se levanta siempre que nosotros elegimos caminar con Dios como debe ser. Y Dios ha estado diciéndonos, creo, de muchas maneras, que llegó el tiempo para levantarnos y ser lo que Dios nos mandó a hacer y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La columna de nube y fuego se está levantando, está avanzando. Es tiempo de dejar ese cautiverio en el que habíamos estado metidos. Es tiempo de dejar ese círculo vicioso, amén, en el que hemos estado algunos metidos, y es tiempo para seguir adelante. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, entonces vámonos por favor al libro de Nehemías. Y no sé si se los dije la vez anterior, pero Nehemías significa consuelo de Jah. También resulta ser figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Nehemías, el Espíritu Santo, el Consolador. Pero, perdón, en el capítulo 1, y no vamos a hacer esto exhaustivo, tenemos un estudio exhaustivo de Nehemías, está por ahí en algún lado grabado y seguramente está subido en el sitio web de la iglesia, en las prédicas, pero quiero puntualizar algo el día de hoy acá. A ver, pues a lo mejor debiéramos empezar con el verso 1, ¿verdad? Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino,
que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Le preguntó por un grupo particular de gente que ni se fueron cautivos a Babilonia, pues no se fueron cautivos a Babilonia, y tampoco fueron, digamos, las personas que oficialmente el rey de Babilonia dijo que tenían que quedarse en Jerusalén, se recuerdan que eran los pobres de la tierra, que se quedaron ahí cuidando las siembras y todo. Obviamente hubo un grupo de gente que simplemente ahí se quedó. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, él no está haciendo esto porque está enojado con Dios o porque está haciendo un berrinche, todo lo contrario. Él está humillándose delante de Dios. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y lo primero que dijo fue: somos culpables. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, delante del rey, ¿verdad? Porque yo servía de copero del rey, dice. Miren, si en el Antiguo Testamento, si bajo la dispensación del Antiguo Testamento, el arrepentimiento era lo suficientemente poderoso para que, no importa cuán profundo y grave haya sido el pecado cometido, si el pueblo de Dios se arrepiente y se vuelve a Dios y clama a Dios, dice, no importa a qué rincón del planeta Tierra tuvieron que haber sido llevados cautivos, si allí oye Dios una oración tal como: soy culpable, me arrepiento, perdóname, dice, yo sé dónde están, yo voy a sacarlos de allí y los voy a poner otra vez en el camino, amén, en el que tienen que estar. Si eso fue así bajo la dispensación del Antiguo Testamento, ¿cuánto más hoy que estamos nosotros metidos dentro de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Amén, amén. Y los muros de Jerusalén estaban destruidos, la ciudad estaba quemada a fuego, y está diciendo Nehemías, los muros están destruidos y no es culpa de nadie más que nuestra. Si nosotros no hubiéramos ofendido a Dios, los muros no estarían en esa condición. Amén. Así es que es tiempo de regresar a Jerusalén y reparar esos muros, reconstruirlos, volverlos a levantar. Alguien dirá: ¿y qué tienen que ver los muros de Jerusalén conmigo? Todo. Si nos vamos a Isaías capítulo 50, Isaías está buenísimo. Salmo capítulo 51, no sé por qué dije Isaías. Salmo capítulo 51. David aquí hizo, pues no ahí, pero el Salmo 51 está conectado con una locurita que hizo David, que le costó caro. Salmo 51. Salmo 51. Mire el título. El título en las Biblias hebreas, estos títulos son el versículo número 1, son parte del texto.
Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe, vino a él Natán el profeta. Y David amaba a Dios, torpe y todo lo que quiera, pero él amaba a Dios. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está diciendo? Yo soy culpable, yo soy culpable, yo soy culpable. Ahora, hace no mucho recuerdo que utilizamos esta tremenda historia para explicar un principio increíble. Ahí ven cuánto más altos son los caminos de Dios que los nuestros y cuánto más sabio es Dios que nosotros. Y como Dios tiene el control de todo, qué misterio. Pero si no hubiera pasado eso, no hubiera habido un rey Salomón. Entonces, wow. Ahora, al apóstol Pablo, que entendía estos principios, lo acusaban cuando él enseñaba estas cosas, de estar diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Pablo, si hubiera sido guatemalteco, no les hubiera respondido tan bonito como les respondió. Dijo, ya despierten, no, eso es lo que estoy diciendo. Amén. Pero David está reconociendo su culpa y pidiéndole a Dios, verá cosas como en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, si nos brincamos al verso 17, todo el salmo es conmovedor, es maravilloso. De hecho, nos da unas lecciones tremendas. Pero el verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Ahora, en tiempos de David esos muros no estaban rotos. Entonces no está hablando de las paredes de piedra. Está hablando de sus muros personales. Y reconoció y dijo, una locura y destruí mis muros. Una locura y destruí mis muros. Pero ¿qué está diciendo, Señor? Pero ya me arrepentí. Es tiempo de levantarse y reparar esos muros. Ahora, ¿cuánto más vamos a seguir dando vueltas en el mismo círculo de culpa si ya le hemos confesado al Señor nuestra culpa y le hemos pedido perdón? El Señor Jesucristo viene y con su preciosa sangre nos limpia de pecado. ¿Qué más necesita para levantarse, reconstruir sus muros y seguir adelante? Ya es tiempo para seguir adelante. Ya es tiempo para levantarnos. ¿Me están escuchando? Ok, muy bien. Así es que esos muros tienen todo que ver con nosotros. Por ejemplo, si leemos Proverbios 25-28. Proverbios 25-28. Y este es un repaso, estas dos citas, porque hemos hablado bastante de muros en este lugar. Proverbios 25, verso 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así es que obviamente tenemos muros personales, muros espirituales personales, muros morales personales. Y así como el pueblo de Israel se alejó de Dios y vinieron los caldeos y les destruyeron los muros, de la misma manera, cuando nosotros nos alejamos de Dios y ofendemos a Dios, se rompen nuestros muros. Esa es la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel en la historia aquí de Nehemías. Entonces regresemos a Nehemías, si son tan amables. Nunca les dije que dejaron un dedo en Nehemías, pero ya saben cómo funcionamos aquí. Necesita como 14 dedos, 7 en cada mano. Ok, Nehemías. Bueno, Nehemías confesó su culpa, oró, se fortaleció en Dios y entonces fue con el rey, ¿verdad? ¿Con quién más? A pedirle permiso. Rey, ¿me das permiso de volver a Jerusalén y de llevar un grupo de gente y de ver qué hacemos para poder reconstruir los muros de la ciudad? Y tan ya era el tiempo de Dios para levantarse y edificar
que Nehemías halló gracia delante del rey. El rey les dio no solamente permiso, les dio cartas que le enseñaran a los gobernadores de esas provincias para que los dejaran pasar y ellos llegaran en paz a Jerusalén. En el capítulo 2, del verso 11 al 16, esto lo hicimos hace 2 o 3 semanas, les expliqué cómo y pues brevemente qué significa todo esto. Cómo Nehemías, siendo de noche, hizo un recorrido por la ciudad de Jerusalén para más o menos ver en qué estado se encontraba. Y no le dijo a nadie, y él describe, ¿verdad? Él describe el estado de la ciudad, él describe el estado natural y el estado espiritual de la ciudad cuando entendemos todo lo que dice acá. Eso pueden volver a oír ese estudio que está grabado. Pero luego que Nehemías vio en qué estado estaba la ciudad de Jerusalén. ¿Y saben cuándo podemos empezar a levantarnos? Cuando finalmente vemos el estado real en el que nos encontramos o la situación que nos creamos. Porque al principio no nos damos cuenta de lo que hicimos. Cuando Dios nos abre los ojos decimos, Señor, Dios mío, y en este lío me metí, ¿verdad? Pero era tiempo para levantarse. Y solo tenemos 2 opciones. O dejar que Leviatán una sus ojos a los nuestros y su boca a la nuestra. Y ver a través de sus ojos cuán imposible es levantarnos. Cuán imposible es reedificar. Cuán imposible es recibir el perdón de Dios, según Leviatán. Y si empezamos a unir nuestra boca a la boca de Leviatán y empezamos a decir, esto no es posible, yo no puedo, entonces nunca vamos a levantarnos y vamos a reedificar. ¿Sí? ¿Cuántas veces elegimos no levantarnos porque estamos oyendo esas voces que nos dicen, o sea, ya fallaste esto y ahora sí se acabó para siempre, ¿verdad? Para ti ya no hay más remedio. Pero miren lo que hizo Nehemías. Nehemías capítulo 3 verso 17. Le habló al pueblo de Israel después de haber visto el estado de la ciudad. Perdón, es Nehemías 2. Nehemías 2, disculpen. Nehemías capítulo 2 verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Creo que este miércoles vimos esas citas en Job capítulo 41 y estudiamos un poquito los ojos de Leviatán y su boca. ¿Sí? Eso está en Job 41. Viene Nehemías y en más o menos palabras dice, ya me di cuenta del estado en el que se encuentra la ciudad. O sea, humanamente hablando, esta cosa está tremenda, ¿verdad? Y reconstruir esto va a estar serio. Pero ¿saben qué? Miren lo que dice. Dice, en más o menos palabras, dice, pero yo no voy a poner mi mirada en lo imposible de la situación y en lo desastroso de la situación. Yo voy a poner mi mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Y yo no voy a dejar que Leviatán una su boca a la mía. Y yo no voy a empezar a decir que esto es imposible. Porque para el hombre ciertamente lo es. Pero para Dios no hay nada imposible. Si Nehemías hubiera dejado que el Leviatán, que está en su mente carnal, se uniera a sus pensamientos, él hubiera dicho, esto está horrible. Hubiera dado la media vuelta, se hubiera regresado a Babilonia a seguir sirviéndole el vino al rey ahí en el palacio. Pero dijo Nehemías, de acuerdo, ya vi cómo está la cosa, ya entendí la realidad del asunto, pero pongamos nuestros ojos en Dios, porque con Él sí podemos. Amén. Entonces viene y dice, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Jaraf, la famosa palabra que hemos venido trazando desde hace rato. Amén. Ya no estemos más en vergüenza. Ya no estemos más en vergüenza. Y una de las cosas que más nos paraliza, les he estado explicando en estos días, es la vergüenza, la culpa. Ofendimos a Dios,
Le pedimos perdón a Dios, pero el enemigo nos ha tomado cautivos porque nos hace seguir dando vueltas en el mismo círculo vicioso de culpa y de vergüenza. Cuando, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, ya estuvimos en vergüenza por 70 años. Ya estuvimos estacionados en este lugar por 70 años. Ya es tiempo de salir de este estado. Ya es tiempo de salir de este círculo vicioso. La situación se ve grave, se ve difícil, pero yo no voy a poner mis ojos en la situación. Eso es lo que Leviatán quiere que hagamos. Que no veamos a Jesús gobernando, reinando sobre la situación. Si solo ponemos los ojos en cuán grave está nuestra situación, no vamos a levantarnos nunca de allí. Si solo ponemos los ojos en cuán grandota es nuestra carne y cuán difícil es vencerla, nunca nos vamos a levantar. Pero si ponemos los ojos en Jesús y empezamos a hablar la verdad, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué tal? Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén. Sí se puede. No importa cuán destruidos estén nuestros muros, no importa cuán destruida esté nuestra ciudad espiritual, no importa cuán desesperante se vea la situación. Que yo sepa, Dios no se ha muerto todavía. Hoy le hablé en la mañana y Él seguía ahí. Amén. Y Él sigue siendo el Señor, el creador, el amo, el dueño, el todopoderoso. Gracias, Jesús. Pero es Leviatán, con la ayuda de Lucifer ahí afuera, el que nos va a hacer enfocarnos únicamente en lo imposible de la situación. No así Nehemías. Dijo, sí, los muros están destruidos, la ciudad fue puesta a fuego, pero levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo sé que ya es hora de levantarnos y edificarnos? Y él vino y les contó, les dio su testimonio, les dijo, miren, fui con el rey, le pedí que me facilitara el camino para venir y reconstruir los muros, y hallé gracia delante del rey. Ahora, ¿eso es un vellón o no? Amén. ¿Qué más necesitan saber? Le dijo Nehemías a los pobladores de Jerusalén. Ya no estemos más en oprobio, ya no estemos más en vergüenza. ¿Por qué en vergüenza? Porque Jerusalén era y será la ciudad sobre la cual el nombre de Dios es invocado. Amén. Una ciudad que Dios edificó, levantó para ser un faro de luz a todas las naciones de la tierra. Un lugar en donde se supone que Dios iba a ser dado a conocer al resto del planeta Tierra. Bueno, bajo el antiguo pacto. Y Dios va a cumplirlo en su momento, en el futuro. Pero trasladémonos a hoy. Olvídese de una ciudad física hecha con piedras. ¿Qué tal usted como templo del Espíritu Santo? Como casa espiritual. Como casa espiritual. ¿Qué somos nosotros? Personas sobre la cual ha sido invocado el nombre del Señor. Personas que invocamos el nombre del Señor. Personas en quienes la gloria de Dios habita, reside. Personas que tienen la palabra de Dios en el grado que sea, pero saben lo que saben, son lo que son. Personas que han sido limpiadas con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Personas que se supone que si abren la boca para decirle a los demás que son cristianos, van a provocar que los demás escuchen con atención y digan, a ver, enséñame acerca de Dios, enséñame acerca del Señor Jesucristo. Amén. Les dije hace poco, pero no hay otro grupo legítimo sobre la faz de la tierra que pueda hacer cosas tales como sanar enfermos y hacer milagros y hacer cosas. Digo legítimo porque hay toda clase de grupos, ¿verdad? Amén. O sea, nosotros somos algo especial y no nosotros. Precisamente por no serlo es que el Señor nos eligió a nosotros y puso algo muy especial en nosotros. Amén. Pero la ciudad está puesta a fuego. Los muros están derribados. Y aquí viene este
tremendo misterio que se llama un templo del Dios viviente que está caminando sobre la faz de la tierra. Fíjense que me pasó tal cosa, y fíjense que el otro día hice tal cosa, y fíjense, yo no sirvo para nada porque... ¿Eso es estar en vergüenza o no? ¿Entiende qué es usted como cristiano? ¿De veras lo entiende? ¿De veras entiende qué es usted? Usted es una bomba atómica, pues. Las preguntas que tiene el mundo allá afuera, las respuestas usted las tiene. Y no en teoría, por experiencia. Lo que el mundo necesita allá afuera, usted lo tiene, usted ya lo obtuvo. Se llama redención, se llama perdón de pecados, se llama vida eterna. Amén. Entonces, ¿por qué nuestra situación es tan vergonzosa? ¿Saben por qué? Porque nos tragamos las mentiras de Leviatán y de Lucifer. Y seguimos dando vueltas en el mismo círculo vicioso, llenos de culpa y vergüenza. Pero viene Nehemías, figura del Espíritu Santo, y les dice: ya es tiempo de levantarnos de nuestra vergüenza y de edificar una ciudad sobre la cual el nombre de Dios va a ser invocado, a través de la cual el nombre de Dios va a ser dado a conocer. ¿Están listos para levantarse? ¿Cómo así? Seguimos siendo nosotros esclavos de nuestras pasiones, del pecado y de esas cosas. De acuerdo, tenemos un viejo hombre, tenemos un viejo corazón. De acuerdo, pero les tengo noticias. El viejo hombre no murió en la cruz del Calvario pagando el precio para poseernos como dueño legítimo. Jesús lo hizo. Y no importa cuánto viejo hombre tengamos, tenemos un nuevo dueño. Se llama el Señor Jesucristo. Amén. Se llama Jesús. Si los cristianos fuéramos lo que estamos supuestos a ser, la historia de este mundo sería otra. Amén. Amén. Ya no sabe uno cómo decirlo. A lo mejor si me paro de cabeza me hacen un poquito más de caso. ¿Sí? Si estamos viendo en el grado que sea lo que estoy tratando de decir, podemos dar un grito, por favor. Un grito. ¡Yeah! ¡Yeah! Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Muy bien. Gracias, Señor. Dice en el verso 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Ahora, Nehemías lo que hizo fue, vio el estado en el que se encontraba la ciudad, pero no dejó que Leviatán uniera su vista a la suya. Vio a Dios reinando por encima de eso y dijo: esta cosa está difícil, pero no hay imposible para Dios. ¿Se acuerdan que la palabra Leviatán significa unir? Por eso es tan sutil el trabajo que hace nuestra mente carnal. Es Leviatán y todo el tiempo nos hace creer que somos nosotros. Y entonces nos sentimos muy justificados en dictaminar de la manera como estamos dictaminando las situaciones. Y ni siquiera es Cristo en nosotros, ni siquiera somos nosotros. Es Él trabajando a través de nuestra mente carnal. No, esto está imposible, ni siquiera lo intentes. ¿Lo ven? Va, 1. Y 2, Él no dejó que Leviatán uniera su boca a la boca de Nehemías. Nehemías habló la verdad. Dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y saben qué ocurrió cuando pusieron sus ojos en el Señor y su boca la alinearon a la verdad? ¿Saben qué pasó en el verso 18? Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Manos habla de nuestras obras, habla de nuestras acciones. ¿Por qué están tan paralizadas nuestras manos y no accionamos? No hacemos lo que tenemos que hacer. Porque para fortalecer, para levantar nuestras manos, primero necesitamos nosotros ojos y boca. Ojos que estén viendo al Señor y boca que esté hablando la verdad.
Cuando empezamos a ver al Señor y empezamos a hablar la verdad, eso va a fortalecer nuestras manos. Entonces vamos a empezar a actuar. Pero ¿por qué no actuamos? Y la Biblia dice que uno de nuestros grandes problemas es que somos oidores olvidadizos de la palabra de Dios y no hacedores. ¿Por qué no actuamos? Porque estamos viendo a través de los ojos de Leviatán o estamos hablando con la bocota de Leviatán. Esto no tiene remedio, esto es imposible. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Estoy teniendo éxito? ¿Estoy llegando a algún lado? Ok, gracias Señor, gracias Jesús. Bueno, fortalecieron sus manos, esforzaron sus manos para bien. Oyeron lo correcto, vieron al Señor y dijeron: sí se puede. No importa cuán quemada esté la ciudad y cuán derribadas estén las murallas, sí se puede, sí se puede. Ahora, están hablando de gente que no tenía grúas, ni maquinaria pesada, no tenían bulldozers, no tenían orugas, no tenían manos de mico, no tenían ninguna de esas cosas que se usan hoy en día para hacer obras de ingeniería. ¿Saben qué tenían? Sus dos manitas y su confianza puesta en un Dios infinito. Amén. Y muchas veces decimos: es que si yo tuviera el dinero, entonces tal vez podría considerar una salida a este problema. No levante su mano, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Es que si yo tuviera los contactos correctos, si yo conociera a alguien, entonces eso me daría esperanza y podría empezar a pensar que sí hay salida. No levante su mano, pero ¿verdad que lo ha dicho? ¿Verdad que sí? Si yo tuviera tales recursos, si la situación fuera esta. Bueno, mire, tal vez no tiene el dinero, tal vez no tiene los contactos, tal vez no tiene manos de mica ni cosas así, orugas, aparatos, máquinas. ¿Pero qué le pasa? Los cristianos son las únicas criaturas sobre la faz de la tierra que legítimamente tienen acceso al Dios Todopoderoso. Los demás pretenden tenerlo. Nosotros lo tenemos de manera legítima. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Y Jesucristo resulta ser nuestro Redentor, nuestro Salvador personal. Gracias, Jesús. Creo que llegó el tiempo de levantarnos. ¿Qué dicen? Amén. No necesitamos pedir a Dios que nos dé algo que no tengamos ya. Tenemos su sangre, tenemos su espíritu, tenemos su palabra. Amén. Gracias a Dios. De hecho, sabemos más que el 99% de los cristianos del mundo. No estoy extrapolando, y es fácilmente que esos números sean exactos. Y eso por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cierto? Ok, muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Sí. Nehemías capítulo 2, verso 18. Al final dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora, por supuesto, siempre va a haber oposición. Es el principio de verdad, oposición. Cuando uno decide levantarse, el diablo solo está esperando que nos levantemos para levantarse él también. Amén. Con su cómplice Leviatán, que sabe que está metido en la mente y en el fondo de la voluntad humana, ¿verdad? Desde el jardín del Edén. Entonces siempre va a haber oposición. ¿Por qué va a haber siempre oposición? Número uno, para que valoremos las cosas que son gratis, no les damos el valor que tienen. ¿Verdad que sí? Ok, número dos, para que hagamos un esfuerzo. Y el esfuerzo mayor que debemos hacer es el de confiar en Dios a otros niveles. Amén. Y número tres, para dar a conocer el poder del nombre del Señor. Porque mientras más difícil es el asunto, más glorioso es Dios cuando el resultado se da. Cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, burla, menosprecio. Y cuando uno dice es tiempo de levantarme, siempre está esa otra vocecita del otro lado del cerebro que dice: ¿y tú quién te crees? ¿Cierto?
hicieron escarnio y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mentira, pero ahí viene la confusión, ¿verdad? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El monte de Sión es el lugar donde Dios puso a Lucifer originalmente. Por tonto se lo perdió para siempre. Ahora él no tiene ni parte ni lugar en el monte de Sión y en la Jerusalén celestial. Él no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando Él venga a tratar de convencernos que no vale la pena seguir adelante, ¿saben cómo debemos responder? Aquí Nehemías le respondió a Sanbalat, a Tobías y a Gesem el árabe, y les dijo: estamos hablando de Jerusalén. Ahora, allí hay algo en donde ustedes no tienen parte. Ahí hay algo en donde ustedes no tienen cabida. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, capítulo 3, verso 1. Él animó, y yo sé que usan el libro de Nehemías para dar cursos de motivación y cosas así. Y por regla general, y claro que aplica en todos los ámbitos. Los principios de Dios son universales y funcionan en todos los ámbitos. Pero a mí me da tanta congoja cuando por regla general agarran los principios de Dios únicamente para cosas materiales. De que funciona, funciona, pero eso no le va a dar más estatura espiritual. Amén. Ok. Nehemías vino y le habló al corazón de la gente de tal manera. ¿Quiénes son los primeros en levantarse? Los primeros en responder. A ver, aquí está, capítulo 3, verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Fueron los primeros en responder. ¿Y saben quiénes son los primeros en responder? Los que nunca dejaron de orar, y los que nunca dejaron de cantar, y los que nunca dejaron de leer su Biblia. Esos son los primeros en responder. El sacerdocio es lo primero que responde. Es tiempo de levantarse, y aquellos que están en comunión con Dios dicen: amén, aquí vamos, y son los primeros que se levantan y empiezan a edificar. Y adivinen qué porción del muro edificaron los sacerdotes. Edificaron la porción precisa en donde se encontraba la puerta de las ovejas. Lo primero que edificaron fue su memoria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere empezar a levantarse. Lo primero que tiene que traer a su memoria es el sacrificio de Cristo, la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso le costó todo al Señor, pero el Señor no se quedó con nada. Nos dio una victoria completa, perfecta. Amén. El principio es este. Es tiempo para levantarnos. Y los primeros que se levantaron fueron los sacerdotes. O sea, lo primero que se levantó fue la oración, la adoración. Amén. La palabra. ¿Y qué es lo primero que edificaron? La puerta de las ovejas. Lo primero que pusieron de pie fue a Jesucristo y a este crucificado. Y empezaron a recordar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dijeron: allí el Señor nos dio toda la sustancia que necesitamos para poder ser algo en Él y llegar a algún lado en Él y con Él. Gracias, Jesús, por tu sangre divina. Gracias porque tú lo diste todo en la cruz para nuestro rescate, para nuestra salvación. Una visión nueva, fresca, renovada de Jesucristo. Y este crucificado fue lo que mantuvo sus mentes puestas en el Señor y sus manos fortalecidas para edificar, para construir, para levantarse. Amén. Se parece a la historia del apóstol Pablo cuando fue a visitar a los corintios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era la iglesia de Corinto? Era algo así como la ciudad puesta a fuego y los muros destruidos. Tengo una lista de todo lo que Pablo menciona que hacían y decían los corintios y de sus actitudes. Una de las cosas más graves que hacían los corintios era que le tenían un menosprecio a Pablo terrible. Yo no sé qué se creían.
Pero después uno se traslada al siglo XXI y uno dice, nada ha cambiado. Y tenían los dones del Espíritu, pero eran tan inmaduros que ni siquiera se les ocurría dejar que uno profetice primero para que entonces el otro profetice. Así todos escuchan. Ni eso sabían hacer los corintios. En serio, o sea, es patética las cosas que Pablo menciona de ellos. Luego dice, miren, y dice una cosa que a mí me hace así, porque dice, algunos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes se los digo. Yo me rasco la cabeza y digo, ¿cuánta gente realmente conocerá a Dios, verdad? Y a veces con las reacciones se da uno cuenta, ¿verdad? Sí, me explico, o sea, era una cosa tremenda. Y Pablo iba camino a visitarlos y se imaginan las batallas, por fuera y por dentro. Leviatán por dentro, ¿verdad? Ay, Pablito, ¿para qué vas? Esos son un caso perdido. Había tal cosa ahí que alguien estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Lo menciona el libro de Corintios. O sea, había fornicación y adulterio, pero ya a unos grados, o sea, puro el siglo XXI. Ajá. Con aquella desvergüenza. Y viene Pablo y le dice a ellos mismos, les dice, miren, o sea, juzguen esas cosas. Juzguen esas cosas. Y en ese contexto dice, acuérdense que un poco de levadura termina leudando toda la masa. Y ustedes no quieren que eso se vuelva una epidemia, ¿verdad? Así era la cosa. Si uno no mantiene su mente en Cristo, Leviatán va a estar haciendo unas cosas terribles. Y uno va a terminar o maltratando a la gente, y eso no funciona. O uno va a terminar tirando la toalla y pegándose un tiro. Porque no ve por ningún lado que se pueda hacer algo. Estoy tratando de dibujarles un cuadro, ¿verdad? Tremendo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Dijo, cuando fui con ustedes, dice, no fui con palabras humanas, con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Y dice, y me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué conservó su sanidad mental, Pablo? Tenía bien edificada la puerta de las ovejas en su mente, ¿verdad? Tenía clarito al Señor Jesucristo, la cruz de Cristo delante. Número 1, para no olvidar que el poder viene de Dios y no del hombre. Número 2, para no olvidar que Jesús los ama, no importa cómo estén caminando. Número 3, para no olvidar que hay remedio para todos y para todo. Todo es que lo vean, todo es que lo confiesen, todo es que se aparten, todo es que caminen. ¿Lo ven? Pero yo veo un paralelismo aquí con Nehemías. Lo primero que se levantó fue la puerta de las ovejas, y fueron los sacerdotes los que levantaron la puerta de las ovejas. Una vez levantaron esa sección del muro, levantaron el resto del muro. Amén. Y empezaron a trabajar. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ok. Bueno, en el capítulo 4, la oposición se puso todavía más fuerte, porque ya llevaban el muro por la mitad. Entonces se enfurecieron todavía más los opositores. Y cuando el diablo ve nuestra determinación de seguir adelante, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, él arrecia su ataque. Entonces empezaron a usar toda clase de trucos. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Se burló, ¿verdad? Y habló toda clase de palabrerías. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Pura palabrería. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y a veces uno empieza, ¿verdad? Uno se fortalece en Dios y uno empieza a hacer las acciones que a uno le corresponde. Y ahí está esa vocecita
para decirnos, ay, qué mal lo estás haciendo. Así no se hace. ¿Han estado ahí? Así no se hace. Así no vas a llegar a ningún lado. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ¿qué hizo Nehemías? Mantuvo sus ojos puestos en el Señor Jesucristo y mantuvo su boca alineada a la boca de Dios y no dejó que Leviatán uniera sus ojos y su boca a Nehemías. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y siguieron edificando. ¿Qué hizo Nehemías? No habló con ellos, habló con Dios y dijo, Señor, tú ves la oposición, pero ayúdanos a seguir enfocados en ti y en la tarea que tenemos que sacar. Amén. Ayúdanos a enfocarnos. Saben que una vez le oré al Señor. Uno tiene sus maneras de orarle a Dios, ¿verdad? Hay algunas breves y efectivas. Un día solo me metí a mi cuarto de oración y ¿saben qué le dije? Señor, enfócame. ¿Qué creen que Dios no oye eso? ¿Qué significa enfócame? Señor, quítame los ojos de donde los tengo puestos. Que la gente, que la situación, que la cosa. Y ponme los ojos en ti. Y hazme ver lo que tengo que ver. ¿Quiere levantarse? Ore de esa forma. Enfócame, Señor. Amén. En Nehemías 4, verso 7. Aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y mientras más nos acerquemos a la nueva ciudad, ustedes y yo, más cólera estamos despertándole al enemigo. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y ellos oyeron los rumores. Va a haber una guerra y los van a hacer pedazos. ¿Qué hizo Nehemías? No dejó que Leviatán uniera su boca a la suya. No escuchó esas palabras. ¿Qué hizo en el verso 9? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oró, se fortaleció en Dios y además tomó nota y dijo, por si acaso, y reforzaron la guardia. ¿Qué es reforzar la guardia? Ore un poco más. Estudie un poco mejor su Biblia. Grite un poco más recio. Salte un poco más alto. Sacúdase un poco más fuerte. Amén. Pero no se desenfocaron. Y a veces nosotros empezamos la tarea de levantarnos, edificar lo que Dios quiere que edifiquemos, y a la mitad cometemos el error de oír esas voces, ¿verdad? Y de empezar a repetir lo que estamos oyendo. Quitamos los ojos de Jesús, los ponemos en la imposibilidad de lo que nos falta por hacer y otra vez nos desmoronamos. Amén. Una de las cosas que más nos puede desmoronar es vernos a nosotros mismos y ver cuán grandotes son nuestros gigantes que tenemos aquí adentro. Bueno, ¿qué hizo que Josué y Caleb heredó? ¿Cómo se llamaba el territorio que heredó Caleb? Era tierra de gigantes, literalmente, el terreno que le quedó a él. ¿Cómo hizo él para quedarse con ese territorio al final? Nunca puso sus ojos en los gigantes y nunca oyó la voz de los demás que dijeron, esos gigantones son imposibles de vencer. Él dijo, pues serán imposibles para ustedes, pero yo tengo un Dios que para él no hay nada imposible. Y eso le ganó la victoria. Todo es enfóquese, manténgase enfocado. Entonces, vamos a ver en Nehemías capítulo 4, verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sumado a los rumores de guerra, resulta que se empezaron a debilitar, se empezaron a cansar porque la tarea era tremenda. ¿Y alguna vez se ha sentido usted cansado? No digo por fuera, eso pues ni modo, mientras tengamos este cuerpo no regenerado, pues nos cansamos, pero por dentro, y ahí sí corremos peligro, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Nehemías? Dijo, estos chicos se me están cansando. ¿Saben qué necesitamos hacer? Necesitamos echar mano del poder de la hermandad. Y entonces los agrupó a todos por familias. Y acuérdense que hay familias naturales y hay familias espirituales.
y dijo: es tiempo para que entre en acción toda la familia. Amén. Y los puso por familias, y entonces pudieron apoyarse el uno en el otro. Y dijo: como el muro es tan grande, va a haber una familia de este lado trabajando y otra del otro lado de la ciudad trabajando. Si vienen los enemigos y los atacan de aquel lado, suenen sus bocinas. ¿Y saben qué va a pasar? El resto de la parentela va a hacerse presente y los va a ayudar a pelear sus batallas. Dijo: se están cansando. ¿Cuál es el problema? Para eso tenemos a la hermandad, para eso tenemos a los demás. Se está cansando de pelear sus batallas, se está cansando de edificar lo que Dios lo ha llamado a edificar. Bueno, eche mano de la hermandad. Ya no ore solo, busque a alguien y ore con él. Amén. ¿Sí? Gracias a Dios por la hermandad. Amén. Y entonces vino y los armó a todos, y a todo el mundo les dio espada. Y dice la Biblia que con una mano trabajaban en el muro y con la otra mano tenían su espada. Y cuando nos cansamos, necesitamos que alguien más con su espada empiece a recordarnos la palabra de Dios, empiece a recordarnos lo que Dios ha dicho. Amén. Y déjenme decirles algo: podremos ver como algo remoto esa nueva ciudad edificada en nuestro corazón. Que lo veamos remoto no quiere decir que no sea una posibilidad y una realidad. Dios no nos salvó para pedirnos algo imposible. Dios no nos llamó a caminar en una fantasía. Esto es real. Esto es real. Amén. Bueno, así es que el poder de la hermandad, el poder de la unidad, eso está en Nehemías capítulo 4. Luego en Nehemías capítulo 5 empezaron a lidiar con, eran problemas reales que se habían suscitado entre la gente que estaba ahí en Jerusalén. Resulta ser que los gobernadores les exigían tal cantidad de impuestos y tenían que llevarles comida para alimentar a sus familias y todo eso, que ya ellos ya no solo estaban endeudados, creo que ya se habían hasta vendido a los demás, porque ya no hallaban de dónde sacar dinero para pagarle impuestos a los gobernadores. Entonces Nehemías se enfureció y solucionó el problema. Pero un problema más, o sea, oportunidades para desmoronarse, dejando que Leviatán tome el control por adentro y dándole a Lucifer allá afuera la oportunidad de ganar una batalla que nunca debió haber ganado. Nehemías las tuvo muchas, pero ¿saben qué hizo? Nunca se desenfocó. Nunca se desenfocó. Amén. En el capítulo 6, verso 6, estoy resumiendo, ¿verdad? Bueno, leamos desde el 5 para que haga sentido esto. Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, ese es el mismo Gesem, el árabe, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Ahora, ¿qué truco están usando? La falsa acusación, la confusión, y empiezan a acusarlos falsamente, ¿verdad? Nehemías, yo sé por qué estás edificando. Y si uno no tiene cuidado, uno se desmorona y va al Señor quejándose y diciendo: Señor, esto no es justo, mira lo que están diciendo, mejor ya no sigo. El diablo habrá ganado la batalla. Pero si uno está enfocado, ¿qué hizo Nehemías? Vamos a ver. Bueno, sigamos. Capítulo 6, verso 7, la segunda mitad. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentan diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Entonces, ¿qué hizo? Se volteó a Dios y le oró a Dios otra vez y dijo: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén.
Miren toda la oposición. Ya la acción de reconstruir el muro era lo suficientemente penosa y cargosa, pero a eso súmenle toda esta persecución, oposición, batalla que levantaron estos individuos. Y si no tenemos cuidado, la batalla mental si le empezamos a hacer caso a esos individuos. ¿Lo ven? Ahora, si esto está en la Biblia y toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros, lo que esto está haciendo es reflejando exactamente el estado en el que nosotros nos encontramos cuando elegimos levantarnos y construir, levantarnos y edificar. Así funciona. O sea, todo el infierno se nos viene encima. Amén. ¿Cuál es el secreto? Dejen paz al infierno y enfóquese en el Señor Jesucristo. Amén. Ok, verso 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. Se supone que era una profecía, ¿verdad? Escóndete porque te van a matar. Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Tuvieron que lidiar hasta con falsa profecía. Serio, ¿no? Y tengan la garantía que eso es parte de la batalla con la que se lidia. Verso 14. Acuérdate, Dios mío. Nunca se desenfocó. Nunca se desenfocó. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Tremendo, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Verso 15. En medio de toda esa oposición, de toda esa, de todos esos problemas, en medio de lo aparentemente imposible de la situación, estamos hablando de edificar las murallas de una ciudad sin equipo, sin maquinaria, a pura mano. ¿Sí? Estamos hablando de la necesidad de ir a acarrear las piedras, quién sabe a dónde. Esas deben haber estado por ahí porque deben haber sido las mismas piedras originales que estaban en el muro. Pero si ustedes ven esa clase de muros, entienden el tamaño de las piedras que utilizaron para edificar esos muros. O sea, la tarea era titánica, sin grúas, sin aparatos, sin helicópteros, sin GPS, ni nada de eso. Verso 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Eso le gana a todos los ingenieros. Lo siento por los ingenieros. En 52 días. Ahora, ¿cómo lograron hacer una cosa tan imposible y bombardeados de tanta oposición en 52 días? ¿Cuál fue el secreto? Una vez supieron que era el tiempo de levantarse y edificar, se mantuvieron enfocados. Eso fue todo. Se mantuvieron enfocados. Eso fue todo. Lo primero que levantaron fue la puerta de las ovejas, figura del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez pusieron a Jesucristo en la mira, una vez pusieron los ojos en Jesucristo y en este crucificado, y se propusieron no saber otra cosa. Se propusieron no saber cuán destruida estaba la ciudad, cuán titánica era la tarea. Se propusieron no prestar atención a las vociferaciones de Sanbalat, de Tobías y de Gesem el árabe. Se propusieron no dejarse amedrentar por las noticias de que les iban a hacer la guerra. Se propusieron no desmoronarse y no pelearse entre ellos por las malas noticias de la mala conducta de los gobernadores de la provincia. Se mantuvieron enfocados. Se llama puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén.
Eso hizo que en 52 días repararan todos los muros de la ciudad de Jerusalén. Una tarea imposible, aparentemente. Amén, pero no para Dios. Ahora, ¿cuántos coinciden conmigo que ya es tiempo de levantarnos? Y ya es tiempo de ya no seguir dando vueltas en el mismo círculo vicioso, cayendo en los mismos pecados, volviendo a hacer la misma cosa una y otra vez, y llenos de culpa y llenos de vergüenza. Sí, aprisionados, atrapados en ese círculo vicioso. Alguien dirá: ¿y qué tengo que hacer para levantarme? Bueno, que de la sangre, enfóquese en Jesús, que de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Pida perdón, fortalézcase en Dios y empiece a edificar su relación con Dios. Empiece a edificar la estatura de Cristo aquí adentro. Vuélvase un poquito más sabio, más entendido, estudiando la palabra de Dios. Ore, háblele a Dios, préndase de Dios, confíe en Él. Su carne déjesela al Señor, pero usted edifique su relación con Cristo, y cuando venga a sentir, Cristo va a ser más fuerte que su carne, y Cristo en usted va a decir no cuando usted no podía decir no a la carne. Amén. Pero ya es tiempo de levantarnos. No puede ser que la iglesia del Dios viviente, con la experiencia y el conocimiento que tiene, y si el Señor eligiera no darnos más experiencias y no darnos más conocimiento, ya tenemos todo lo que necesitamos y más para hacer lo que Dios quiere que seamos como hijos suyos. Ya es tiempo de levantarnos. Si están de acuerdo, levantémonos. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y si usted ha tenido estas batallas, usted me puede decir: acaba de describir el lugar donde estoy, el estado en el que estoy. Bueno, usted más que nadie, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, y usted le va a decir al Señor, con lo que ya oyó, fortalezca sus manos y dígale: Señor, tú produces así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora, Señor, tú empieza a levantar, tú empieza a edificar lo que tengas que edificar en mí. Ya es tiempo de dejar este círculo vicioso, ya es tiempo de salir adelante. Amén. A veces el círculo vicioso es un círculo de religiosidad. Se siente cómodo con la poquita religión que tiene. Eso es un círculo vicioso. Ya levántese de eso. Ya levántese de eso. ¿Alguien lo ofendió hace 87 años? Y usted no puede perdonar, porque eso, no me pidan perdonar eso. Puedo perdonar lo que sea, pero eso sí no lo puedo perdonar. ¡Ah! Usted es el único que se está viendo afectado. Ya levántese. Ya levántese. Amén. Bueno, levantemos nuestras manos al Señor y clamemos al Señor. Y hagamos una elección en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Fortalezcámonos en Él. Señor Jesús, entendemos que ya es tiempo. Ya es tiempo para levantarnos del estado, de la condición, de lo que sea que tengamos que levantarnos. Señor, gracias por tu sangre. Gracias por tu muerte en la cruz. No necesitamos saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado, porque en esa cruz, Señor Jesús, tu calcañar herido por la serpiente hirió la cabeza de la serpiente. Gracias por la victoria que tenemos en tu sangre. Gracias por la victoria que nos diste en la cruz del Calvario. Gracias por nuestra salvación y gracias por seguirnos salvando de nosotros mismos y del enemigo. Gracias. Ahora, Señor Padre, solo tú a través de tu Espíritu Santo puedes tocar nuestra voluntad. Poner ahí a un Nehemías, al consolador de Jah, al Espíritu Santo el consolador, para que empiece a hacer la obra, para que empiece a vivificar la palabra que tenemos nosotros dentro, y empecemos a levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oro que tu Espíritu Santo empiece a levantarnos,
a levantar la palabra en nosotros. Señor, toca nuestra voluntad, toca nuestra mente, Señor. Bendito Jesús. Y ayúdanos a elegir levantarnos. Ya es hora, ya es tiempo de levantarnos del círculo en el que hemos estado. Señor Dios Santo, ya es tiempo, Señor, de romper cualquier forma de cautiverio y seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, en el nombre de Jesús. Ahora, yo estoy orando por mí mismo. Usted ore por usted mismo. Órele al Señor, clámele al Señor. El tiempo apremia y esto es vital, es importante. Ya no queda mucho tiempo. Levantémonos, levantémonos, levantémonos. Levantemos la voz al Señor, clamemos a Él, clamemos a Él, fortalezcámonos en Jesús. Jesús, dame la fuerza, el poder sobrenatural, Gebura. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Aviva tu palabra en mí, Señor. Y Señor, dame una visión renovada, fresca, clara de la cruz del Calvario. Ayúdame, Señor Dios, a edificar esa puerta de las ovejas, Señor Dios. Ayúdame a verte a ti, Jesús. A proponerme no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado, a este crucificado. Oh Jesús, ayúdame a enfocarme en ti, Señor. No dejes que yo una mis ojos a los de Leviatán, que una yo mi boca a la de Leviatán, Señor. En el nombre de Jesús, yo trazo una raya ahora. Leviatán, tú te quedas de tu lado de la raya. Y Satanás, tú te quedas de tu lado de la raya. La nueva Jerusalén no es incumbencia tuya. No hay lugar para ti en la nueva ciudad a donde vamos. La nueva ciudad que estamos edificando en el corazón. No hay lugar para ti, no hay espacio para ti. El Señor Jesucristo te reprenda, Satanás. Ahora quita tus manos de la mente, de la voluntad de este pueblo, en el nombre de Jesús. Clamo la sangre de Cristo sobre la mente, sobre la voluntad de todos nosotros, de todos los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, reprendo tus mentiras, Satanás. Reprendo el engaño, el error, la mentira. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, unge con el colirio de tu sangre nuestros ojos. En el nombre de Jesús, unge con tu sangre nuestra mente, nuestros labios. Haznos verte a ti, hablar la verdad, esforzar nuestras manos y levantarnos y edificar y salir ya de cualquier forma de cautiverio en la que podamos encontrarnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora clamemos a Dios, démosle gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias. Oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones y nos lleves a hacer y a hacer todo lo que nos has llamado a hacer y a hacer. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle otro grito de júbilo al Señor. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús.